cho riêng là uống thế thôi nhá. Vâng, con hiểu rồi. Con cảm ơn chuyện bác đã giúp con tìm lại mẹ bác nhé. Con tìm lại được mẹ rồi bác ạ. Thế bác Anh chị mong muốn là anh một chuyện gì buồn với em, chia sẻ với em cùng del hospital, sus suaves rayos se extendían sobre el descolorido suelo de linóleo y proyectaban un suave resplandor sobre LYTUN mientras se posaba al borde de una cama desgastada. Sus manos temblaban ligeramente, la fina manta del hospital se resbalaba de su regazo, mientras su visión se nublaba en los bordes, una sombra sigilosa robando el mundo que una vez conoció. Las estériles paredes blancas de la habitación parecían ondular, sus líneas definidas suavizándose en una bruma nebulosa. Se volvió hacia un público imaginado, su voz frágil pero cálida de gratitud. Hola a todos. Espero que estén bien. Gracias por preocuparse por mi salud. Ahora está mejor, pero rezo para que la vida vuelva pronto a la normalidad. Echo de menos charlar con ustedes a diario, compartiendo las pequeñas alegrías en medio de esta lucha. A su lado, su pequeño hijo, Dewey, se removía inquieto, con la nariz arañada y roja por una reciente caída, sus pequeños dedos aferrando un perro de juguete desgastado que llevaba consigo desde que llegaron. Una mujer mayor estaba sentada cerca, su rostro marcado por profundas líneas de bondad, su cabello plateado atrapando la luz mientras pelaba cuidadosamente un bollo al vapor. El tenue aroma a harina de arroz y sésamo flotaba en el aire, un olor reconfortante en la fría habitación. «Aquí, come esto, hija», ofreció, su voz suave mientras le extendía el bollo caliente a Tiuene. Tiuene sonrió débilmente, sus manos inestables al aceptarlo, el calor filtrándose en sus dedos fríos. «Gracias». A Dewey se le arañó la nariz jugando. Se tropezó con amigos mientras perseguían una pelota fuera. La mujer frunció el ceño, su frente surcándose de preocupación mientras estudiaba el pálido rostro de Tiuene. «¿Te has sentido tan cansada por mucho tiempo, querida?» Tiuene suspiró, su mirada cayendo a su regazo donde sus manos retorcían el borde de la manta. «Ha pasado un tiempo, pero pensé que era normal. No fui al médico, no tenía tiempo ni dinero». Los ojos de la mujer se entrecerraron, un destello de preocupación cruzó su rostro mientras se inclinaba más cerca. «La próxima vez, díselo a ANTRNG. Si algo anda mal, ve directamente a una clínica, no esperes. Prométemelo, hija, come ahora y recupera fuerzas». Tiuene asintió lentamente, sus movimientos deliberados mientras rompía un pequeño trozo del bollo para Dewey. «Vamos a darle de comer a mamá también, ¿vale? Aquí, mami, di, por favor, come el bollo con nosotros». Dewey la imitó con una risa brillante, su voz aguda y dulce. «Mami, por favor». Ella rió suavemente, el sonido una rara melodía en la sombría habitación, su corazón calentándose a pesar de la pesadez que oprimía su pecho. «Buen chico».
¿Quién compró el bollo? ¿Dui? Abuela, gorjeó, señalando a la mujer con un dedo pegajoso. Ella sonrió, sus ojos arrugándose mientras aplaudía. Bien hecho. Vamos a animar, hurra. Ahora, dale más de comer a mami para que se ponga fuerte y saludable de nuevo. Tiuene lo elogió, su voz tierna y alentadora. ¡Qué inteligente! Come. La abuela lo compró solo para ti. ¿Está rico, mi pequeño? Dui asintió con entusiasmo, con la boca llena mientras murmuraba, «rico». El rostro de la mujer se suavizó, su mirada se detuvo en la nariz arañada del niño. «Pobrecito, tu caída debe haber dolido. ¿Estabas persiguiendo a ese perro travieso de nuevo, o te empujó un amigo por accidente?» Dui bajó la cabeza tímidamente, sus mejillas sonrojadas, y ella lo guió para que se sentara más cómodamente en la cama. «Ven, siéntate bien. Mamá está cansada, descansa aquí con nosotros». Tiuene hizo eco. «Sí, Dui, siéntate y come, vamos a tomárnoslo con calma juntos». La mujer se volvió hacia Tiuene, su tono cambiando a una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Hace mucho que regresaste a casa, hija? Oí que has estado fuera por un tiempo». Tiuene negó con la cabeza, sus dedos apretando el bollo como si fuera un salvavidas. «Me iré pronto, quizás en 1 o 2 días. Verte enferma así me preocupa profundamente, me recuerda mis propias luchas». «Estaré bien», aseguró Tiuene, aunque su voz temblaba, los bordes de su visión oscureciéndose aún más con cada momento que pasaba. La mujer insistió suavemente. «Cuídate. Come bien, toma tu medicina y recupérate rápido. Me voy de viaje pronto, no sé cuándo volveré, pero pensaré en ti». Tiuene murmuró, su voz apenas audible. «Pensé que ya te habías ido. Pensé que había perdido mi oportunidad de darte las gracias». La mujer se rió suavemente. Sus manos se cruzaron en su regazo mientras se ajustaba el chal. «Todavía no. Acabo de recibir el aviso esta mañana. En 1 o 2 días, me iré. Mantente saludable mientras no estoy. Llama a Ante RNG si necesitas algo, aunque solo sea para hablar». Tiuene logró una débil sonrisa, sus ojos luchando por enfocar el rostro de la mujer en medio de la creciente niebla. El sol de la tarde descendía bajo sobre las colinas ondulantes, proyectando tonos dorados a través de los extensos campos mientras Tiuene y su esposo, Dui, caminaban con dificultad a través de la crujiente puerta de madera de su modesta granja. Su ropa estaba cubierta de tierra rica y oscura, el olor a tierra recién arada y jazmín en flor se adhería a ellos después de un día agotador cuidando los cultivos. El aire era cálido, una suave brisa transportaba las llamadas distantes de los pájaros, pero una tensión silenciosa pendía entre ellos, tácita pero palpable. La visión de Tiuene se nublaba intermitentemente, los bordes de su mundo desvaneciéndose en una niebla nebulosa, aunque ella enmascaraba su creciente miedo con una suave sonrisa. «Entra tú primero», dijo suavemente, su voz teñida de agotamiento. «Te seguiré en un momento». Dui asintió, sus anchos hombros caídos mientras exhalaba un aliento cansado, el peso de su trabajo grabado en sus ojos fatigados. «Vamos a entrar, es hora de descansar», respondió, su voz baja y firme. Entraron en el patio, sus botas crujiendo en la grava, sus ojos escaneando el jardín descuidado. Parches de tierra desnuda se extendían ante ellos, los restos de vegetales cosechados un crudo recordatorio de sus menguantes recursos. «Todo necesita ser replantado», reflexionó Dui,
pateando un terrón de tierra con su desgastada sandalia, la tierra desmoronándose bajo su toque. Tiuene suspiró, sus manos rozando el dobladillo de su vestido descolorido, manchado con el trabajo del día. Coseché los últimos vegetales hoy. Coles, verduras, todo. La tierra está vacía ahora, no queda nada que cultivar hasta que podamos permitirnos semillas. Dewey se frotó la barbilla, su frente surcándose mientras examinaba la parcela estéril. Echaré un vistazo más tarde, haré una lista de lo que necesitamos plantar, quizás algunos frijoles o arroz si las lluvias se mantienen. Un tenue maullido resonó desde los densos árboles que bordeaban el patio, y el rostro de Tiuene se suavizó, un destello de alegría rompiendo a través de su fatiga. Moon, ¿dónde estás, pequeño?, llamó, su voz suave mientras escaneaba las sombras. El gato negro salió disparado, su cola moviéndose juguetonamente, y ella sonrió a pesar del dolor en sus huesos. Dewey hizo un gesto hacia la casa, su voz firme pero cariñosa. Ve a sentarte en el porche. Descansa un poco. Has estado de pie todo el día, y puedo ver que te está afectando. Se hundieron en los desgastados escalones de madera, el crujido de las tablas un sonido familiar bajo ellos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El lejano graznido de los patos en su corral se mezcló con el susurro de las hojas sobre sus cabezas, una sinfonía tranquila de la vida rural que ofrecía una paz fugaz. Tiuene se reclinó, sus manos descansando sobre sus rodillas, la áspera tela de su vestido arañando su piel. Estar en casa se siente tan pacífico, murmuró, su voz apenas un susurro, un raro momento de calma en medio de su agitación. Dewey se volvió hacia ella, sus ojos buscando su rostro pálido y demacrado. Yo también me siento más ligero, como si el peso de la ciudad se hubiera ido. ¿Cómo te encuentras? ¿Sigues cansada, o es algo más? Logró un pequeño asentimiento, sus dedos apretando el borde de su vestido, la tela amontonándose bajo su agarre. Mucho mejor que esta mañana, mintió, su visión oscureciéndose en las esquinas, un miedo frío instalándose en su pecho. Dewey se rió suavemente, el alivio parpadeando en sus rasgos curtidos. Bien. Hoy es domingo. El pequeño Dewey puede volver a la escuela mañana, y recuperaremos un ritmo. Su mirada se desvió hacia el corral de patos, donde algunas aves caminaban inquietas, sus plumas brillando bajo la luz menguante. Esos patos deben estar bajos de comida, dijo, frunciendo el ceño profundamente. Han sido descuidados los últimos días con todo nuestro trabajo. Iré a la colina y cortaré algunas plataneras para ellos, les daré algo fresco. Tiuene asintió, su corazón hinchado de gratitud por su tranquila fortaleza, una roca en su vida inestable. Adelante. Me quedaré aquí con nuestro hijo y descansaré, lo vigilaré. Dewey se puso de pie, estirando los brazos con un gemido, el machete en su mano brillando débilmente bajo el sol moribundo. Cortaré los árboles, luego cocinaré su comida con las sobras. Probablemente se mueren de hambre a estas alturas, esas pobres criaturas merecen algo mejor. Ella sonrió, su voz suave pero firme. Empezaré la cena mientras no estás, arroz y quizás un poco de caldo si nos quedan vegetales. Se volvió hacia su hijo, que jugaba con un palo en la tierra, trazando patrones con inocente concentración. Dewey, quédate en casa y juega, ¿vale? No te vayas hacia el río. Le revolvió el pelo, su toque tierno y persistente, una oración silenciosa por su seguridad. Pórtate bien, mamá está haciendo arroz, y comeremos con papá pronto. Quédate cerca, mi amor.
Dewey saludó con la mano mientras se dirigía hacia la colina, su figura encogiéndose contra la ladera verde, el machete balanceándose a su lado. «Descansa, no te esfuerces demasiado», gritó de vuelta, su voz resonando sobre las hojas susurrantes, una promesa en la luz menguante. Adentro, Tiuene se movió lentamente, sus manos temblando mientras encendía la pequeña estufa de arcilla, la llama parpadeante proyectando largas sombras en las paredes de bambú. Cortó vegetales con cuidado, su visión borrosa haciendo de cada corte una batalla. El cuchillo resbaló una vez y le rozó el dedo, un agudo pinchazo rompiendo su concentración. «Concéntrate», se susurró a sí misma, parpadeando con fuerza mientras el mundo se atenuaba aún más, las formas de ollas y sartenes derritiéndose en una niebla gris. Se limpió la sangre con un paño, tarareando una nana para calmar sus nervios, la misma melodía que le había cantado a su hijo en tiempos más felices, su melodía un frágil hilo de consuelo en la creciente oscuridad. Cayó la noche, la casa ahora bañada en el suave resplandor de una sola linterna que colgaba de una viga, su luz balanceándose suavemente con la brisa. Tiuene se sentó junto a la estufa, removiendo una olla de arroz, el vapor subiendo en delicadas espirales, calentando su rostro. Su hijo yacía en una estera cercana, su pequeño pecho subiendo y bajando mientras ella susurraba: «Duerme bien, pequeño, sueña con días mejores». El crepitar del fuego era el único sonido, una calma engañosa instalándose sobre la casa a medida que la noche se hacía más profunda. Afuera, en la colina, Dewey balanceaba su machete con precisión rítmica, las hojas de plátano cayendo en pesados racimos, sus bordes verdes brillando bajo la luz de la luna. El aire estaba más fresco ahora, el cielo surcado por los últimos vestigios del crepúsculo, recordando el incendio anterior. «¿Qué fuego, mamá?», preguntó, su voz tensa por el miedo reprimido. «Oh, Dewey está dormido». «Sí, desde hace un rato», respondió, mirando a su hijo, que dormía inquieto en una estera, su pequeño rostro manchado de hollín por el humo. Su madre insistió suavemente: «La casa no está bien sellada. ¿Cubriste alguna grieta para que no entraran las corrientes?» «No hay viento, mamá, está bien», dijo Tiuene, aunque sus manos temblaban, el recuerdo del calor del fuego aún quemando en su mente. La mujer suspiró, su voz cambiando a preocupación. «Để chăm hấp là con tiểu nữ, pásamela, querida». Tiuene asintió, aunque su madre no podía ver, su visión se nublaba mientras acercaba el teléfono. «¿Está durmiendo, señora?», preguntó, su tono incierto. La mujer rió, un sonido cálido que cortaba la tensión. «Después de cenar, me lavo y descanso. Aquí también hace frío, pero no tan duro como en vuestra colina». Tiuene murmuró, con la voz baja: «Ahora estoy abrigada junto al fuego. Deberías ponerte un abrigo más grueso, no te resfríes con este tiempo». La mujer advirtió: «Mantente abrigada tú también, un tiempo así trae enfermedades, especialmente después de un susto como ese incendio». «Dewey lleva dormido un rato», añadió Tiuene, su voz suavizándose mientras observaba su pequeño pecho subir y bajar. «Ten cuidado con las mantas Ted. No dejes que se enferme por el frío o el humo». Logró una leve sonrisa, sus dedos recorriendo la pulsera. «Gracias por ayudarme a encontrar a mamá. Ahora estoy reunida con ella, significa todo». La mujer sonrió, su voz brillante de alegría. «Estoy encantada por ti. No lo esperaba tan pronto. Felicidades por encontrar a tu abuela. Es un milagro, ¿verdad?». «¿Dónde está mamá ahora?», preguntó Tiuene,
su curiosidad despertada a pesar de su agotamiento. Vive en Yenbai, lejos de aquí, un largo viaje en autobús o a pie. Podría visitarnos en 1 o 2 días, insinuó. La mujer sonrió a través de la línea. Bien. Después de años separadas, esa reunión debe ser alegre, lágrimas y risas a la vez. Tiuene asintió, su voz embargada por la emoción. Estoy tan feliz que no puedo describirlo. La mujer recordó. Cuando TRNG llamó para decírmelo, me alegré muchísimo. Le dije a Lin que corriera la voz a todos los que ayudaron. ¿Tiểu nữ gia đáo? La llamaste. Sí, para darle las gracias. Se sorprendió de que encontraras a tu madre tan rápido. Gracias a esa pulsera que te dejó, un pedazo de su amor. Tiuene tocó la pulsera, sus bordes desgastados un lazo con su pasado. Suerte, ¿verdad? Como si el destino hubiera intervenido. La mujer estuvo de acuerdo, su tono cálido, agradecida a TRNG y Lin por su ayuda. Estoy feliz de que vuestra familia esté junta de nuevo. Es una bendición. Tiuene sonrió, su voz recuperando la firmeza. Visita cuando puedas, trae tus historias. La mujer asintió. Vendré una vez que llegue tu madre, quizás con un regalo para Dui. Pero mientras hablaban, la visión de Tiuene se oscureció por completo, la habitación se desvaneció en un vacío negro. Su teléfono se le resbaló de la mano, cayendo al suelo con un estrépito. No puedo ver, susurró, sus manos buscando a ciegas, el pánico aumentando mientras abrazaba a su hijo con más fuerza. Al día siguiente, a las 2:50 de la tarde más 07 del sábado 17 de mayo de 2025, Min conducía por la carretera rural cerca de la casa de Tiuene, su elegante coche de las imágenes cortando la luz de la tarde, sus neumáticos crujiendo en la grava. La vio colapsada junto a la puerta, su hijo llorando a su lado, su ceguera y agotamiento evidentes en su cuerpo flácido. Señora, llamó, saltando, su chaqueta de traje ondeando mientras corría. Los vecinos se precipitaron, sus voces superponiéndose. Ha estado indispuesta, ayúdenla. El incendio de anoche le quitó la vista. Min los recogió, sus brazos fuertes y seguros, llevándolos rápidamente al hospital donde los médicos de las imágenes esperaban. Está ciega, inhalación de humo y estrés, diagnosticó uno, su estetoscopio frío contra su pecho. Min prometió, cubriré los gastos, sálvenla, su amabilidad un faro en su mundo oscurecido mientras la habitación se llenaba con el zumbido del equipo médico.
She talked of how they met and what their life had been like, and I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As uncle, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crushing grief. Obviously, she has been doing something right to be so full of vitality and joy after such a short time. She described it, her travels around the world with sparkling eyes, and her plans for the next year with a joyful smile. What a contrast to how I was. Phyllis had been so open with me. I felt